Soy Rubén Galcerán y trabajo en mejorar la experiencia de los usuarios en las oficinas a través de la digitalización. Rubén, digitalización en todo. Realmente estamos acostumbrados a tenerlo en todos los ámbitos de nuestra vida y eso se traduce en aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día para el supermercado, para el gimnasio, para todo. Las aplicaciones tienen también cabida en el mundo del sector inmobiliario. ¿Cuáles dirías que son las claves de estas aplicaciones de experiencia en el mundo inmobiliario? Bueno, yo lo aglutinaría quizá en 4 características. La primera es accesibilidad y comodidad. Al final tenemos que hacer fácil la vida del usuario en el día a día y eso pasa en el mundo de las oficinas, por ejemplo, en que puedes acceder por los tornos, puedes reservar una sala, puedes pedir un café o saber dónde están tus compañeros. Luego te diría que es centralización, el tenerlo todo desde una única aplicación en lugar de las 27 que podemos tener de supermercado o gimnasio. Es omnicanalidad. Es decir, que sea útil cuando vaya a la oficina, pero en un modelo híbrido como el que estamos trabajando desde casa, desde aeropuertos, desde coworkings, desde cualquier sitio, me tiene que ser útil y por lo tanto debo estar comunicado y fidelizado con mi edificio. Y por último, es personalización, ¿no? Si yo tengo centralizado, yo tengo todos los datos en un único sitio, puedo hacer que esa aplicación se ajuste a mis necesidades y que solo me aparezca lo que yo realmente voy a utilizar y en el momento en que lo voy a utilizar. Yo diría que esas 4 características son las que lo hacen clave, ¿no?, en el inmobiliario. Y dentro de esas claves también es clave quién es el usuario final, que somos nosotros, pero entiendo que en un edificio hablamos también de un propietario, de ese usuario final. ¿Cómo afecta eso a las apps? Bueno, hay que combinar la respuesta a 3 tipos de usuario, ¿no? Está el usuario final, que es lo que decíamos, que hay que ponerle la vida fácil y el hacer que vuelva a utilizar la aplicación, porque es el que genera que todo el flujo se mueva. Hay que satisfacer a un arrendatario, ese jugador que está entre el propietario y el usuario final, que debe promover la fidelización del empleado, su productividad, etcétera, y que es clave en todo este juego. Y es el propietario, ¿no?, el que debe tomar ese primer paso de digitalizar, de poner a disposición de todos los inquilinos una tecnología. Al final es un canal de comunicación muy clave que hace que muchas iniciativas que tienen tanto propietario como arrendatario de divulgación, materias de sostenibilidad, etcétera, pueda llegar a ese usuario final. Por lo tanto, esos 3 elementos tienen que jugar en una misma liga. Hablábamos antes de tener 27 apps en el teléfono, pero es que incluso dentro de una app que funciona para lo mismo hay diferentes tipologías. ¿Se traduce también así en el sector inmobiliario? Y en todo caso, si no hay un tipo, ¿cuál es la clave del éxito para una app en el sector inmobiliario? Bueno, como es una tecnología incipiente, la verdad es que están naciendo desde diferentes vertientes, ¿no? Hay aplicaciones que nacen desde la parte muy operativa del edificio, lo que decía, ese acceso al torno, levantar una incidencia conforme no funciona algo, etcétera. Otras que nacen desde una parte mucho más experiencial, de la parte de lúdica, de eventos, de noticias, etcétera. Otras que nacen desde una parte pues mucho más holística, ¿no?, como puede ser la de CBRE, donde intentas centrarte en ese usuario final y no diferenciar tanto en si es operativo o es experiencial, sino satisfacer los problemas reales o los retos reales que tiene ese usuario en el día a día, ¿no? Por lo tanto, son aproximaciones diferentes y eso es lo que va un poco a determinar, a nuestro modo de ver, la diferencia, ¿no? El venir de un lado muy operativo, pues te estás dejando la mitad de la moneda, ¿no? Venir de un lado experiencial, lo mismo, y una aproximación holística es la que resuelve retos de verdad, ¿no? Y hablando de retos, ¿cuáles son los principales desafíos que nos encontramos a la hora de implementar en un edificio este tipo de apps? Bueno, al final estábamos hablando de apps, datos, usuarios, por lo tanto, un tema clave es la privacidad de esos datos, ¿no?, el buscar el punto de equilibrio entre todo lo que podemos llegar a saber de ese usuario final, pero del mismo modo velar por su privacidad, anonimizar datos, para simplemente sacar tendencias de qué es lo que interesa a la mayor parte de la población de los edificios. Segundo punto, al final es digitalización, es inversión, es por lo tanto cómo justificar el caso, ese retorno de la inversión, cómo medir el éxito, es otro tema clave, ¿no? Y el último punto que te diría es el de gestionar las expectativas, ¿no? Estamos queriendo llevar al mundo inmobiliario lo que hace un usuario en su vida personal, de reservar un taxi, una pizza, etcétera. Por lo tanto, gestionar esa expectativa en el mundo inmobiliario, que es un mundo mucho más incipiente, pues es otro reto importante para realmente asegurar que el usuario y que todo el mundo se va incorporando y va utilizando las aplicaciones y satisfaciendo las expectativas en cada momento. Y hablando de retos, lo decías antes, al final en este caso estas apps tienen que dar respuesta a tres
actores. Por una parte, los usuarios finales, que seríamos nosotros en ese día a día, la empresa y el propietario. Ahí, como reto, ¿a quién le corresponde en realidad implementar estas apps? Muy buena pregunta. Al final esto es trabajo de todos, ¿no? Principalmente el propietario. No tiene sentido que lance una digitalización de un inmueble sin contar con su cliente, porque lo que hablaba también antes, el empleado, el usuario, no distingue entre si está pasando por la zona común y eso está muy digitalizado o la zona privativa y eso no lo está. Él va a la oficina y quiere tener una experiencia, ¿no? Por lo tanto, eso es responsabilidad tanto de propietario como de arrendatario en ponerse de acuerdo, en gestionar exactamente quién hace qué y qué tecnologías pone cada uno para que esa experiencia del usuario final sea la satisfactoria, ¿no? Es un trabajo en equipo. Y dentro de ese trabajo en equipo y sabiendo que ya es una realidad, pero que todavía nos queda mucho trabajo por delante, ¿cuáles son las tendencias a las que deberíamos estar atentos en este año? Bueno, al ser un tema muy incipiente, yo creo que vamos a tener cada vez más datos que nos va a permitir ajustar oferta y demanda, ¿no? No nos olvidemos que esto es tecnología y contenidos, por lo tanto hay que buscar ese punto de equilibrio. Yo creo que la tendencia natural, igual que estábamos hablando de que el usuario no distingue entre la zona privativa y la zona común, el siguiente reto que van a resolver las apps de experiencia es el de no diferenciar tanto en que necesito una aplicación para cuando voy a la oficina, una aplicación cuando estoy digitalizando mi casa o una aplicación cuando voy al centro comercial, sino hay muchas cosas en común, como puede ser la movilidad que afecta a todos. Por lo tanto, en resolver cada una de estas cosas a través de una única aplicación, pues esa es al menos la visión, ¿no? Hacia dónde va el mercado, en unificar y no tener tantas aplicaciones como hablábamos, de manera que fidelice a ese usuario final. Bueno, pues yo creo que este año estaremos atentos a esas apps, a reducir ese número de apps y, como decías antes, además a mejorar una experiencia en un momento en el que estamos redescubriendo cómo utilizamos la oficina. Sin duda. Pues muchísimas gracias, Rubén. Muchas gracias, Marta.